Bueno, muchachos, último día de clase, es para aprovechar al máximo. Cualquier duda, interrogante que tengan, me lo comentan, por favor. Vamos a iniciar con el capítulo 1. Hay varios subtemas, pero la más representativa es la función del lenguaje. Entendemos por lenguaje como todos los seres humanos tenemos, ¿no? Con la que nacemos. Es la que nos ha permitido aprender una lengua, 2 o 3 lenguas, adquirir nuestra lengua materna espontáneamente, sin que algún profesor nos enseñe, porque ha sido de acuerdo al entorno en el que hemos estado inmersos, ¿no? Es el lenguaje, entonces, esa capacidad innata, que no cambia, que no se aprende, que no presenta variaciones como la lengua sí la tiene. El lenguaje tiene su función principal, que es la comunicación. Y al momento de comunicarnos siempre tenemos propósitos, siempre tenemos intenciones. Una intención puede ser informar, por lo tanto su función es representativa. También se le llama referencial o denotativa. El elemento que va a destacar es el referente. ¿Cómo lo voy a reconocer? Siempre habrá información altamente objetiva. La capital de Paraguay es Asunción. Es una información altamente objetiva. Mientras que la expresiva presenta subjetividad. El elemento que destaca en la expresiva es el emisor, porque el emisor da a conocer lo que piensa, lo que cree, lo que siente, manifiesta su emotividad. Me encanta escribir cuentos de terror. Esto es, la opinión es el parecer del emisor. En la referencial, lo que interesa es hablar algo del referente. El elemento que destaca en la referencial es el referente. Se busca llamar la atención de un receptor. Que el receptor se comporte de una manera o que el receptor responda a alguna pregunta. Llamamos la atención del receptor. Entonces la apelativa o conativa la van a identificar fácilmente cuando haya preguntas, ¿no? Cuando haya preguntas, así también cuando haya favores, órdenes, mandatos. Ay, disculpen. Bien, entonces, el ejemplo muestra solamente orden, ¿no? Observen, amigos, hay un vocativo. Pero puede ser una pregunta. ¿Qué desayunaron? Una pregunta indirecta también es, dime qué desayunaste, ¿no? Esa es una pregunta indirecta. Orden, mandato, ruego, súplica o las preguntas. Ahí destaca el receptor. En la estética, la finalidad es que el mensaje sea bello, sea agradable. Y la manera de embellecer un mensaje es utilizando figuras literarias, recursos estilísticos, que haya rima, musicalidad en el mensaje. La fática tiene la intención de verificar el estado del canal. ¿Cómo está? Tal vez haya interferencias. En la estética o poética,
perdón, en la fática o de contacto, también buscamos iniciar la comunicación a través de un saludo. Hola, buen día, ¿qué tal? O prolongar la comunicación. Ajá, ya, sí. Oh, bien, ya. Esas expresiones nos permiten prolongar nuestra comunicación. Y cuando hablamos de meta verbal o metalingüística, nos centramos en el código. Destaca el código y nos damos cuenta porque se describe la lengua, ya sea en la parte fonológica, morfológica, sintáctica o semántica, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el fonema V es oclusivo bilabial, o cuando decimos el verbo copulativo estar presenta atributo. La palabra café es aguda. El morfema es la unidad mínima significativa. Estamos dando una definición, una descripción o una caracterización de algún componente de la gramática y ahí estamos en la función metaverbal. Teniendo en cuenta ello, muchachos, respondamos esta pregunta. Marco. Ajá, vamos a verlo. La primera nos presenta una definición. Tiene que ver con la lengua entonces, ¿no? Metalingüística. El refuerzo para que la 2 sea una expresiva es el signo de exclamación. No habría otra forma. La pregunta es apelativa o conativa y solo quiero por riqueza la belleza sin igual. Poética. Una información objetiva viene a ser una referencial o representativa. Con eso me parece que sí, estás en lo correcto, campeón. La clave es la B. Muy bien. Ahora, los préstamos léxicos. Eso corresponde a la semana 2. Las lenguas nunca están aisladas. Siempre hay contacto de una con otra, lo que genera que de manera natural, si una lengua no tiene, por ejemplo, el quechua no tiene una palabra como computadora o una palabra como internet, no le va a quedar de otra que tomar el préstamo de la lengua de origen. Igual pasa con el castellano, muchos términos ingresan de otros orígenes y un 70% de palabras son de origen latino que en su mayoría pues refieren a aspectos religiosos, ¿no? Como por ejemplo la palabra sacerdote, iglesia, alma, altar, Dios, ángel, etcétera. Y la lista que les presento en el PPT. Los germanismos aluden a aquellos pueblos cuya actividad destacada era pues la guerra, los términos relacionados al aspecto bélico y por ello muy representativo palabras como guerra, yelmo, dardo, espía, robar. Por otro lado, los árabes que eran expertos en lo relacionado a la agricultura, a la horticultura. También los árabes eran muy buenos en el pensamiento matemático, en el comercio, y de acuerdo a esa actividad es que también vemos que las palabras, la mayoría de palabras refieren a esas acciones, ¿no? Esas actividades. Y también una forma de ayudarnos tal vez es que consideremos que la gran mayoría de palabras de origen árabe tienen el inicio de la sílaba en al, ¿no? Alcalde, alguacil, alcabala, algodón, alférez, alforja. Entonces eso nos ayuda, nos orienta
por descarte, aunque sea, podemos sacarlo, ¿no? Pero con bastante cuidado, por supuesto, porque puede haber una coincidencia y no se refiera a un arabismo. Con el descubrimiento de América se da cuenta de muchas palabras que no existían en Europa y por lo tanto había que incorporar al léxico del castellano. Muchas palabras son de origen quechua, otras de origen nahual, taíno. El caso es que, en general, si nos preguntan un examen, sería llamado americanismos. Llama, alpaca, vicuña, cóndor, puma, pampa, choclo, ¿no? Quinoa, chocolate, aguacate, etc. Es un tanto memorístico, pero ahí lo tenemos. Estamos recordando. ¿Cuál consideran que sería respuesta aquí? Casa. Sí. La C, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí es bastante en memoria. De hecho, conforme vamos leyendo, se nos va quedando y algunos aspectos como lo que les decía, comienza con al, la mayoría son arabismos. Muy bien. El capítulo 3 de fonología enfatiza los fonemas segmentales. Hablar de segmentales es referirnos a las vocales y las consonantes. Las vocales altas, vocales medias, bajas, vocal anterior, central, posterior, son criterios de acuerdo al desplazamiento de la lengua. Pero también tenemos lo que se refiere a las consonantes con sus tres criterios. Uno es donde se produce el contacto. El contacto se ha producido a la altura de los labios. Tendrán que ser consonantes bilabiales. Una B, una P serían bilabiales. O el contacto se produjo a la altura de los dientes dentales, D y T. El contacto se produjo alrededor de los alvéolos, ¿no? Como, por ejemplo, estoy hablando de en general, una L, una N, una S son alveolares. Pero si nos refiere a la manera como sale el aire, la pregunta, ¿cómo se da esa salida? Según el modo de articulación, ahí tenemos las oclusivas. Y la recomendación era con una frase muy sencilla para recordar, era bodega pituca, ¿no? Podíamos tener entonces B, D, G, P, T y K. Con eso podemos nosotros responder. ¿Y qué tiene que ver sordo sonoro? Es para recordar el criterio de acción de las cuerdas vocales. Que hay consonantes en las que las cuerdas vocales están quietas, no vibran, y otras en las que sí hay vibración, sí hay movimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar solo las oclusivas. Ahí, por favor, la pregunta 3. Casa. Ajá, muy bien. Aquí tenemos, solamente esto es la letra, pero lo que nos interesa es que a nivel fonológico se relaciona con la oclusiva velar, ¿cierto? Una P, esta corresponde a... Uy, creo que si empleo colores nos va a tomar tiempo y la idea no es eso. Pero solo recuerden que ahí está la P, también tenemos la G, tenemos la D, T, esta es una K, la B bilabial, P bilabial, la T dental y nada más. Es la que presenta oclusivas. La clave en la 3 es la C. Lo más representativo de la semana 4 es la que se relaciona con los grupos vocálicos. Y hay pues varios grupos vocálicos. Nos estamos refiriendo a los
diptongos, triptongos, los hiatos. Los primeros se les conoce homosilábico, ¿no? Homo igual, que en una sola sílaba se van a producir la emisión de las vocales. Si son dos vocales, llamaremos diptongo. Si son tres vocales, triptongo. Los hiatos implica la separación. ¿Separación de qué? Puede ser que se separen vocales abiertas, como por ejemplo acá. Cuando digo lor, son abiertas, aéreos son abiertas, o vocales cerradas que sean iguales. Antim, imperialista, dum, viro, tita, chita, etc. La acentual tiene la particularidad que siempre va a estar tildada y la secuencia va a ser una vocal abierta más una vocal cerrada. Maíz, ¿no? O búho, una cerrada más una abierta, siempre la cerrada con mayor fuerza de voz y que se tilda, obligatoriamente. Dicho ello, pasemos acá. Dedo. Muy bien. Lo que vamos a encontrar aquí es que la H no impide la formación del hiato. Claro, al separamos a abiertas, esa es la clave. Correcto. En cambio, en la A la separación sería buena. Exhibición. Sau, diptongo, medio, diptongo. Adhesivo. Correcto. Lo que corresponde a las mayúsculas. Hay muchas reglas. Aquellas que están relacionadas con los signos de puntuación es básicamente los 3 puntos suspensivos y lo que corresponde a la al signo de interrogación y de exclamación. Los 3 puntos suspensivos, ¿en qué caso? Si es que cerró la idea. Como por ejemplo, alumnos, adiós rogando y... ¿En qué termina este refrán? Esos 3 puntos suspensivos ya cerró la idea porque es una frase que uno lo puede complementar fácilmente, es bien conocido. La secretaria del decano es... Ahí no está completa la idea. Lo que obliga que tenga que añadir realmente quién es la secretaria, ¿no? La señora Carla. Por lo tanto, no ha completado la idea y por eso es que va la minúscula. Si yo tengo signos de interrogación o de exclamación y que de por medio tengo la coma, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Esta coma es enumerativa. Entonces, va a ir con minúscula. Si no hubiese la coma, es como que este signo vendría a ser, ¿no? Ya diste el examen, este signo fuese como el punto seguido. Después del punto seguido hay que hacerlo con mayúscula, ¿cierto? Los signos del zodiaco. Por ejemplo, si se refiere a la persona, ¿no? Tú eres Leo, por ello tu temperamento es muy explosivo. Tú eres Leo, Leo tendría que ser con minúscula, porque se refiere a la persona. En cambio, si digo, nació bajo el signo de Leo, su cumpleaños el 20 de agosto. Eso quiere decir que sí, se refiere al signo, es con mayúscula. Los acontecimientos históricos y de trascendencia mundial, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y quiero hacer énfasis con la palabra revolución. ¿Por qué? Revolución es un acontecimiento, pero lo que hay que cuidar es que el adjetivo que lo acompaña, por ejemplo, cubana, ¿no? Revolución francesa,
mexicana, cubana. Es un gentilicio. Si hay un gentilicio, es que no debe ir con mayúscula, sino debe ser minúscula. ¿En qué diferencia con revolución industrial? Que industrial no es un gentilicio. Y si no es un gentilicio, tiene que ser mayúscula porque toda la expresión revolución industrial es el acontecimiento. Las publicaciones periódicas, La República, El Comercio, La Razón, está con mayúscula. En el caso de el artículo forma parte del nombre propio, ¿no? Igual también La Razón, no solamente es el sustantivo. Las marcas comerciales, las obras de creación, la primera palabra. Y en cuanto a lugares, ahí tenemos que distinguir si son ríos, lagos, ciudades, países. Y un pequeño detalle cuando tengamos el artículo. Decir la India nos puede llevar a confusión pensar que la forma parte del nombre propio y no es así. En cambio, decir yo vivo en La Molina, La Victoria o El Agustino, el artículo sí forma parte del nombre propio. Así como la palabra río. Río Rímac, genérico, pero Río de Janeiro forma parte de toda la denominación, el nombre propio. En las eras o épocas, las edades van a ir con mayúscula, los periodos van con mayúscula. Pero fíjense con la palabra cuaternario. Quiero distinguir porque acá lo tienen al alcance, ¿no? Si digo el cuaternario, cuaternario es un sustantivo, por lo tanto va la mayúscula. Pero ¿qué pasa si cuaternario funciona como adjetivo? Periodo cuaternario. Si es un adjetivo o funciona ya como un adjetivo, entonces obligatoriamente debe ser minúscula. Ese detalle hay que considerarlo. ¿Listo? A ver, la parte teórica está bastante resumida, comprenderán, son 18 capítulos para 2 horas. Es cuestión de segundos nada más ver y se ha seleccionado lo más relevante. Pueden hacer ustedes la captura de pantalla de lo concerniente al PPT teórico y vamos trabajando con los ejercicios, ¿no? Dedo. La D. Muy bien. La primera se descartaría por la palabra politóloga. Es como que yo dijese el médico, el cirujano, el lingüista, minúscula. Imperio azteca. Minúscula, azteca. La era mesozoica. Mesozoica está funcionando como adjetivo, por lo tanto es minúscula. Apenas supo que era signo cáncer, esa es la clave. Pero ¿por qué razón descarto la E? En septiembre. Esto debe ser mayúscula porque está después del signo de exclamación. La otra parte importante que hemos aprendido es con respecto a la interrogación, perdón, con el acento. Acá estamos focalizando el pronombre interrogativo y el pronombre exclamativo que siempre se tilda. Pero para llegar a ello, nosotros hemos aprendido primero todo lo relacionado a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Recuerden que las agudas, si terminan en NS vocal, se tildan.
graves se van a tildar siempre y cuando no termine en N, en S, en vocal, ¿no? Y por otro lado, las esdrújulas y sobresdrújulas no tienen restricción. Siempre se van a tildar. Un aspecto importante que no está aquí porque, repito, solamente se selecciona lo más relevante, son los monosílabos. Etcétera. Esto da para más, ¿no? Solo contrastamos que el, tú, mi se van a tildar porque va a hacer referencia a los pronombres. El sí, pronombre personal también, pero cuando se refiere a la afirmación, también requiere, ¿no? En la afirmación, sí, compré el pan y el azúcar. Afirmo. Se tilda. El té cuando es la bebida, la infusión. Y el de cuando es del verbo y más, el verbo dar y más cuando se refiere al adverbio de cantidad. Se cuando se refiere al verbo ser y al verbo saber. Ser y saber, ¿no? Entonces tenemos en ese caso los monosílabos que reciben la tilde diacrítica. No se olviden ese contraste, por favor, de los monosílabos que acá lo voy a poner bien grande, no reciben tilde. No hay razón para no se tildan. Nunca, nunca, nunca. Por si acaso, si lo ven en alguna pregunta. Ahora, volviendo a la tildación de los interrogativos y exclamativos. Estos siempre se van a tildar y se hace el contraste con aquellos que no se tildan cuando son relativos o cuando son conjunciones. Los cuadros que estaban en subasta, este es un relativo. Y puedo tener un quién que sea relativo, como en este caso. Por ejemplo, Juan, quien es médico, evaluó a mi madre. Aquí tenemos, ay, perdón, acá hay una coma que no sé por qué se puso. Ya, este es la subordinada, ¿no? Esta es la subordinada adjetiva. ¿Quién estaría sin la tilde porque es un relativo? Así tenemos el cómo. La manera como estudia me sorprende. ¿Qué manera? La manera como. ¿No? Este vendría a ser un relativo. Se distingue de los interrogativos. ¿Cómo estudias tantos temas y no te cansas? ¿Cómo? Interrogativo. Entonces veamos aquí dónde se debe tildar.
¿no? Ujú, muy bien. La pregunta 6, la que debe tildarse es la E. ¿Por qué? ¿Quiénes? Este es el interrogativo. Excelente. Ok, muy bien. Y pasamos al capítulo 7 en realidad, ¿no? Morfología. Aquí hay muchos aspectos, pero los más recurrentes en las evaluaciones son los procesos de formación. Veamos aquí algunos procesos. Muchachos. Entonces, cuando me piden derivación, busco que de una sola raíz se pueda formar la palabra, ¿no? Por ejemplo, la raíz es flor. ¿Qué podría formar? Florero, florería. Un ejemplo suficiente por tiempo. El derivativo es el er. Ya. En el caso de composición, tengo que ver por lo menos dos raíces, dos o más raíces. Cubrecama, dos raíces. En la parasíntesis puedo unir la composición más la derivación. El ejemplo clásico, 7 más mes sería compuesta, pero uno de ellos se deriva, ¿no? Si acá hay una raíz, ya está. Eso es parasíntesis. Pero no es la única forma de presentarse la parasíntesis. Existe también el otro recurso que es prefijación más sufijación, ¿no? Entonces una palabra que cumple eso, en su mayoría los que van a partir de un adjetivo. El adjetivo lo vamos a convertir a un verbo. La palabra bello, bello viene a ser adjetivo y luego lo convierto en un verbo. No puedo decir solamente bellecer. Tengo que utilizar el prefijo y el sufijo. Eso quiere decir, la palabra no existe solo con prefijo. En bello no existe. O bellecer no existe solamente con el sufijo. Necesito todavía los dos. Ese ejemplo es también la segunda forma de parasíntesis. Miss, una pregunta. Sí, hijita. Cuando, por ejemplo, embellecido, ¿también llegaría a ser una parasíntesis? Porque tengo Claro, entendido que llegaría a ser un verboide. pero el verboide también cumple que tenga prefijo y sufijo. Ya, Miss, gracias. ¿Mm? La cicla. En la cicla vamos a mencionar alma mater,
mi alma mater y futuro alma mater de ustedes. Están a un pasito. Universidad Nacional Mayor San Marcos. La gran diferencia con la acronimia es que la acronimia yo no voy a poder leer, perdón, la sigla no voy a poder leer como una sílaba porque la sigla no forma, ¿no? Todo lo que tengo son iniciales y su lectura es letra por letra. Por eso es que decimos U, N, M, S, M. Pero la acronimia sí lo voy a poder leer porque va a tener sílabas. Ejemplo, Minedo, INSA, OMPE. Disculpe, ahí en cubrecama, cubre no puede ser un prefijo. No, cubre es del verbo cubrir. Y en Eso, contradecir también igual, ese contra tampoco puede ser prefijo. siempre y cuando tengamos la separación y la palabra se dé, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos cubrecama, tú lo separas y existe la palabra, ¿no es cierto? La palabra existe, contradecir es una palabra compuesta. Cuando tú lo separas y existe contra, sí existe. ¿Cuál es el significado de contra? A ver, vamos a ver separado. ¿Qué significa? Es una preposición que denota una oposición o puede entenderse como enfrente de, ¿no? Ese es su primer valor. Seguramente que contra puede funcionar como, digamos, a ver, tiene varias acepciones. Puede funcionar también como un prefijo, pero la palabra propiamente contradecir, ¿qué aporta? Es una raíz más otra raíz, ¿no? Entonces, no es que está, es como la palabra contradicho, ¿no? Cada uno existe independientemente. Entonces, no puedo decir en ese caso que se trate de un prefijo, sino sería una palabra compuesta. Ya sabemos que contra es oposición y cuando tú contradices, niegas eso, ¿no? Ahí está la idea de una oposición. Por lo tanto, es una palabra compuesta. Volviendo a lo que estaba explicándoles de los acortamientos, eliminamos las sílabas iniciales o las sílabas finales. Cinematógrafo, cine, fotografía, foto, automóvil, auto. En su gran mayoría se eliden las sílabas finales, pero Guadalupe, Lupe. Puedo eliminar las iniciales también. Y estoy igual ante un acortamiento. ¿Qué más? El ejemplo que nos presentan aquí para la teoría solamente nos pide la derivación, que es tener la raíz y podemos añadirle el sufijo o le podemos añadir el prefijo. Pero no hay que confundirlo con la parasíntesis, donde sí necesito prefijo y sufijo obligatoriamente para que la palabra exista, ¿no? Así que son completamente distintos. El mejor ejemplo para síntesis, la palabra envejecer, embellecer, embotellamiento. Es cierto que en su gran mayoría es que del adjetivo se forme un verbo, pero también hay otros casos como desalmado. Una persona desalmada, ¿qué cosa es desalmado? Es falto de conciencia, inhumano, cruel. La palabra alma tiene su derivación, el sufijo at, y también tiene el prefijo des. Des sí es un prefijo,
porque solito no se puede presentar, ¿no? Al segmentar no tiene existencia. Así que desalmado es un excelente ejemplo de parasíntesis. Muchachos, vamos a analizar esta, por favor. ¿No? Ahí. La I. Muchachos, en el primer caso se descarta rápidamente porque hay palabras parasintéticas, ¿no? Sordo, mudo, mudez. Mal, humor, humorado. Descarto. Para caer, caidista. Lo que tenemos es también parasíntesis y como todas tienen que ser derivadas, descarto. Boca abierta. Es una compuesta. Arenoso. Sí es derivada, pero no cumple con las demás. Contradecir. Es una palabra compuesta. ¿Qué más tenemos? A la que todas cumplen es la palabra puerta, portazo, jardinero, temple, templado, riqueza, ¿no? Así sería, sí, la clave con seguridad en las 7 de estudiosos. Y pasamos al tema que es bastante interesante, sobre todo por la aplicación que tiene, ¿no? Casi en todos los exámenes de admisión hay preguntas de semántica. La homonimia es la relación semántica que consiste en la coincidencia fonológica. La coincidencia fonológica, por ejemplo, de palabras como llama, llama, obliga a que la pronunciación sea igual. Cuando la pronunciación es igual, a eso denominamos palabras homófonas. Si la escritura es igual, palabras homógrafas. La diferencia entre la polisemia y la homonimia es que en la homonimia está la coincidencia, pero no tienen nada que ver los significados. La palabra bello, bello. Uno es sustantivo y el otro es adjetivo, pero no tienen nada que ver estos significados. O como llama, ¿no? Llama auquénido y llama verbo y llama el fuego, ¿no? Sustantivo, fuego. ¿Qué tienen que ver? Nada, es una homonimia. Pero en una polisemia, el ojo de la puerta, ¿no? El ojo de la persona, la redondez, la hoja de un libro, hoja del árbol, tienen similitudes, tienen algo en común. Y a eso llamamos polisemia. La homonimia es de 3 tipos. Para decir parcial, se requiere que sean de distintas clases, ¿no? Puede ser uno que corresponda a sustantivo y el otro sea verbo o sea adjetivo. Se requiere que sean distintas categorías lexicales.
tuvo, a ver, voy a escribirlo. La pronunciación tuvo es igual. Sí son homófonas, pero la diferencia radica en que se trata uno que es el verbo, yo tengo que comprar, tú tienes que comprar. El verbo tener está conjugado en pasado y un tubo de agua, eso es un sustantivo, ¿no? Sustantivo. Ustedes de repente en el examen no van a tener estos casos donde les pongan al costado la categoría, sino una oración. Grabar, grabar. Ah, ya, si te ponen verbo, verbo, facilito, pues, ¿no? Pero lo interesante sería que les pongan casos de oraciones. Entonces, en oraciones sí ustedes lo pueden ver más interesante porque hay que saber en el contexto a qué categoría pertenece. ¿Sí? Nos damos cuenta aquí, por ejemplo. El primero era parcial, ¿no? Pero en el segundo, pasto es un adjetivo y otro es un adjetivo. Los dos son de la misma categoría. En el caso de la paradigmática, solamente se da con los verbos. Chicos, discúlpenme, sigo yo con la garganta. Bailar es igualito. Bailaba, bailaba. Pero si es igualito, ¿cómo es que hacemos la distinción? Es que uno es tercera persona, Carmen, y yo es primera persona, lo que significa que tenemos distintos paradigmas. El paradigma de persona, de tiempo o de modo es lo que nos permite distinguir en el caso de los verbos. Entonces, nunca un sustantivo o la homonimia paradigmática nunca se va a dar entre sustantivos, entre adjetivos. Únicamente se va a dar en los verbos. En los verbos. ¿Mm? ¿Listo, muchachos? Ahí tenemos la pregunta 8. ¿Sí? Perdón, hija, no escuché. La 8. C. Ujú. En la La primera, C. la C, correcto. En la primera lo que tenemos es una absoluta, pues son verbos. En la segunda, ojeaba, ojeaba, también absoluta, pues son verbos. Este es un pronombre. Al este, el este de Lima, sustantivo. Pronombre, sustantivo, ya son distintas categorías. El as, ya son también de la homonimia, pero de tipo absoluta. 8 la C, correcto, muchachos.
Disculpen, la primera que dijo que era verbo y verbo, creo que fue así. Claro, si son ¿Es de verbo, es una paradigmática absoluta. o No, 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 absoluta. Es que paradigmática, hija, es siempre que esté conjugado el verbo. Porque si digo grabar, grabar, ¿cuál es la persona? No, no hay persona, no hay tiempo, no hay modo. En la paradigmática tiene que estar conjugado el verbo. Bailaba, bailaba. Es igualito el verbo, el mismo verbo, pero el significado no es el mismo, porque en uno se refiere a la tercera persona y en la otra se refiere a la primera persona. En la paradigmática, el verbo tiene que estar conjugado y solo se puede distinguir los significados por la persona, el tiempo o el modo. ¿Mm? ¿Listo? En la primera es absoluta. que me disculpe, dijo que en diferentes personas tenía que ser conjugado para que sea paradigmática, ¿no? Paradigmática, hija, tiene que ser primero el verbo conjugado. Si el verbo no está conjugado, no puede ver paradigmática. Mira, Carmen bailaba, yo bailaba, ayer ganamos, hoy ganamos. El verbo es ganar, es el mismo verbo, pero no es el mismo significado, porque en uno, ayer ganamos 3-0, hoy ganamos 2-0. Ayer, hoy. ¿Dónde está la diferencia? En el tiempo. Carmen, tercera, bailaba, yo bailaba. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en la persona, tercera y primera persona. ¿Sí? Entonces, Sí, mis gracias. solo verbos. De nada, hija. Ya. Vamos a pasar a la frase. La frase nominal va a tener como núcleo al nombre o al pronombre. El detalle es que se va a clasificar en 4. Si tenemos un solo núcleo simple, 2 o más núcleos, es una compuesta, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que vean que el núcleo realmente sea compuesta, o sea, que sea sustantivo, no porque vayan a ver el coordinante o la conjunción y ya vayan a pensar que es una compuesta. Por ejemplo, ella es amable y cariñosa. Amable y cariñosa son adjetivos. Tenemos que buscar que sean sustantivos. María e Isabel estudian en San Marcos. Compuesta. Simple, un núcleo. La que es, ahora, de acuerdo a la presencia del modificador indirecto, por la presencia encontramos la compleja. La compleja presenta modificador indirecto. ¿Y quiénes son los modificadores indirectos? Son las subordinadas adjetivas. Son las frases preposicionales. Son las aposiciones. Solamente esas 3 son las que se van a denominar complejas por la presencia de el modificador indirecto. Y la incompleja, porque no hay, carece de MI. Ahora, que esté el modificador directo, eso no afecta en nada. En nada. Lo que manda es si está el MI para que sea compleja. Dicho esto, La E. Enano. va, enano, ya. Primero, vamos a ver, yo voy a subrayar todas las frases nominales. No, perdón, avión para mí. ¿Sí? ¿Seguros? Vamos No, a ver. avión. No diré enano, mis dos, me confundí. 1, 2, perdón, La esa es E. la 2. Enano, Ya, enano. yo lo que voy a hacer es resaltar todas las frases nominales
Entonces tenemos aquí frases nominales resaltadas justamente para que podamos luego distinguir. ¿No? La frase preposicional y la otra es la posición. Eso es compleja. Ahora sí, con seguridad, marcaríamos la E. 9, E de estudiosos. Los determinantes. ¿Qué podemos decir de los determinantes? Van a ser modificadores directos. Esa es su función principal. Se clasifica en 4, ¿no? Los artículos, los posesivos, demostrativos y cuantificadores. Vamos a ver que en los artículos se van a también subdividir, subclasificar en definidos e indefinidos. Los cuantificadores en numerales y los indefinidos. Cuando hablamos numerales, me refiero a cardinal, 1, 2, 3. Me voy a referir a los múltiplos, doble, triple, cuádruple, fraccionarios, tercera parte, cuarta parte, sexta parte, los múltiplos doble, triple, cuádruple, y así podemos determinar entonces a qué clase pertenece. La pregunta es muy sencilla, nos pide dónde aparecen más determinantes. ¿Sí? ¿Cuál, hija? La D. La D. A ver, voy a ver todas que tienen. Ya todo lo que he resaltado de verde también son determinantes, pero me pide la que tiene más. Efectivamente ganó T de dado. Correcto, muchachos. Ahora vamos a la frase verbal. El núcleo es un verbo. Esta frase verbal se divide en dos, atributiva y predicativa. La atributiva es la que va a presentar el copulativo más un atributo. Así tenemos. El copulativo es que obligatoriamente luego debe tener el atributo. Gabriela fue, también atributo, ¿no? Es el verbo ser en pasado. El verbo estar, también cuando uno dice ella está enojada, está triste. El verbo estar, el verbo parecer. Y la predicativa es todo aquello que no es copulativo, obviamente. ¿Qué cosa no es copulativo? Correr, caminar, bailar, jugar, estudiar, prepararse, ingresar. Tenemos todos los verbos predicativos con sus respectivos complementos. Si es un verbo transitivo, su complemento es OD. Pues. Fue bordado por Lucía. El complemento es agente porque está en una pasiva. Y está preparando algo. Cuando haya perífrasis, lo que interesa es el verbo principal.
porque estar es un verbo solamente auxiliar, que prepara una ensalada. Una ensalada será el objeto directo, ¿no? Listo, muchachos. Ahora sí. Dedo. Daré. El verbo nacer es predicativo. Estaba planchando, el que manda es el verbo planchar. Fue es el verbo ir. Y fueron. Ese es el verbo ser. Son compañeros, fueron compañeros. Esa es atributiva. ¿Y por qué no fue expulsado? Ah, porque esta es una perífrasis. Cuando tengo perífrasis, lo que manda es el verbo principal, expulsar. Y eso es un verbo predicativo. Además, muy fácil, ¿no? Porque acá tienes ya el agente. 11, la clave es la D. Las conjunciones. Recordemos que estas nos sirven inclusive para clasificar a las oraciones. Ustedes recordarán que hay oraciones coordinantes y subordinantes. Y dentro de las coordinantes están las conjuntivas y también están las yuxtapuestas. Entonces, ¿a cuál nos vamos a referir nosotros? A las que son conjuntivas, ¿no? Por la presencia de las conjunciones. Entonces, voy a encontrar las copulativas, si el nexo es i, en y que, disyuntivas para elegir entre uno u otro, adversativa para marcar una oposición, distributiva para alternancia de acciones, explicativa para brindar una información que sea más entendible, ¿no? Porque voy a transmitir un mensaje, pero en términos más sencillos. Y la ilativa que va a indicar una consecuencia. Las subordinantes, donde se van a establecer distintas clases, distintas jerarquías, un verbo principal y otros que van a ser dependientes. Una condicional si es un requisito. Por ejemplo, si estás interesado, hay un empleo. Si participas en clase, tendrás un premio. El sí, que es un requisito. Esa es la manera más clásica, pero hemos visto que hay muchas formas, ¿no? En caso de, que siempre que, etc. La causa, busca un motivo, ¿no? Me ausenté porque tenía cita médica. Hoy, ¿por qué te ausentaste? Porque tenía cita médica. La concesiva, permítame un segundito, por favor. Ay. En el caso de la concesiva, es la que va a expresar un obstáculo y que a pesar de ello, la acción se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir, a ver, María está triste. Aunque está triste, sonríe ante las cámaras. Ya, pero la tristeza, ¿qué pasó? A pesar de ello, ¿no? Nos ha pasado en la vida real. ¿Cuántos de repente, de pronto hemos estado con una profunda tristeza, melancolía, pero te dice, a ver, una fotito con la cumpleañera? Esa fotito muestra lo que
de repente por dentro no estamos sintiendo, ¿no? Estoy triste, pero a pesar de ello voy a sonreír. Es una concesiva. La finalidad es el propósito. Es para qué hacemos algo. ¿Para qué estamos haciendo este repaso? Para que ustedes recuerden los temas que hemos analizado y si hay preguntas, pues me lo comunican. La completiva es para presentar el objeto directo, ¿no? El objeto directo. La comparativa, el cómo, más, menos que, puede ser de superioridad, inferioridad o de igualdad. La consecutiva es la que expresa la consecuencia. Y la única forma de encontrarlo es a través del qué, ¿no? Caminó tanto que se cansó. La modal para indicar la manera cómo se lleva a cabo la acción. Dicho ello, nos preparamos para esta pregunta. La D. ¿Sí? ¿Seguros Dedo. todos? Sí, dedo. A ver, Sí, primero, piensa algo. Ese es el objeto directo. A partir de acá viene el OD. El que encabeza el OD es la completiva. Perderás la clase si no llegas a tiempo. Este cómo es la condicional. Ya que causal. Tan felices que gritaron, ¿no? Esa es una consecuencia. Creo que sí, muchachos, yo voy a confiar en ustedes. Yo para correlacionar esto me demoro una eternidad, así que confío en lo que ustedes me están diciendo. Llegamos al capítulo de la oración. La oración tiene muchos criterios para definirse y muchos criterios para clasificarse. Pero pensando básicamente en la oración que es clásica, esa oración que tiene sujeto, que tiene predicado, lo que nos interesa es analizar qué tipo de sujeto hay y qué tipo de predicado. En cuanto al sujeto, hay sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito, sujeto expreso, activo, pasivo, sujeto complejo, incomplejo. En el predicado tenemos el predicado nominal, el predicado verbal. El predicado que es nominal es el que tiene verbo copulativo. María es abogada, copulativo. El predicado verbal tiene un verbo que es no copulativo. Noé construyó una gran arca. Construir es un verbo transitivo. Por lo tanto, lo que viene es un objeto directo. De esa manera yo puedo encontrar un OD o inclusive puedo encontrar OI, dependerá si el verbo es transitivo y requiere ambos, o simplemente puedo encontrar los circunstanciales. Eso ya lo vemos según el verbo, ¿no? Que aparezca. Entonces vamos a centrarnos en analizar esos complementos. La E.
Muchachos, cortar algo, la carne es el OD. Elogiada por alguien, es el agente. Es admirada ¿por qué? Por su belleza, causa. Y retuvieron el pasaporte, es el OD, a nosotros es el OI. Con eso la clave en la 13 sería enano, ¿cierto? La clasificación de la oración tiene diferentes criterios. Si hay varios núcleos, perdón, si hay varios verbos, compuesta, si hay una sola idea, simple, y la compuesta si puede ser coordinada, subordinada, depende el criterio que esté, o la actitud del hablante, por cierto, que es muy interesante. Lo que nos pide es la naturaleza del predicado, o sea, el verbo. Solo con saber verbo yo puedo responder esta pregunta. El verbo es copulativo. ¿Qué espero? Que tenga atributo. ¿Cómo se llama esa oración? Se llama oración de predicado nominal. Si el verbo es predicativo y tiene su complemento de repente circunstancial o de o y, ¿cómo le llamo? Oración de predicado verbal, ¿no? Entonces, esta oración de predicado verbal a su vez tiene otra clasificación. Hay oraciones transitivas con OD, intransitivas sin OD. Hay oraciones impersonales sin sujeto. Hay oraciones activas, el sujeto realiza la acción. Hay pasivas. Hay impersonales, impersonal propia o impersonal con defectivo de sujeto. Pero lo importante es que en la impersonal no hay sujeto. Solo nos pide ahora predicado nominal. Más sencillo. Dedo, perdón, dedo. ¿Sí? A ver. Claro, claro. Hace mucho frío. Eso es una... Hoy, ¿verdad? Hablando de frío, yo estoy aquí que me congelo. Hace mucho frío, impersonal. ¿Quién hace el frío? No lo sé, no hay sujeto. Fue capturado el delincuente. No hizo nada. Hay alguien que lo capturó. Entonces, esa es una pasiva. Están bailando salsa. Bailar algo. Ese es, tiene objeto directo. Salsa. La puedo llamar transitiva, pero también la puedo llamar activa, porque hay acción. Ellos hacen algo. Y ya resolvimos el ejercicio. Esa también se puede llamar una oración transitiva o también se puede llamar una oración activa. No te olvides que también a la clave dijimos que era la de, ¿no? Pero no te olvides que también hay oraciones recíprocas. Yo te ayudo, tú me ayudas. Nos ayudamos. Yo te miro, tú me miras. Nos miramos. Está también la que se llama las, a ver, reflexivas. Yo me peino. Yo me peino a mí misma. O de repente tú te cepillas los dientes. Tú solito, ¿no? Esas, cuando uno mismo realiza la acción, el efecto vuelve a esa persona, a eso se le llama reflexiva. Ojalá que lo que estamos hablando active tus conocimientos y todo te vaya súper bien. Las subordinadas. ¿Qué tenemos de las subordinadas? 3 clases, sustantiva, adjetiva y adverbial. Solo recuerda que si son sustantivas, van a cumplir las funciones que le corresponde al sustantivo. ¿Y qué funciones? Bueno, puede ser la función de sujeto, la función de atributo, de OD y de complemento. El sujeto, ¿cómo lo hallo? Igual como lo hacemos en una oración simple, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, es muy importante que repasen estos temas. Es muy importante. ¿Qué cosa? El repaso.
En lugar de decir el repaso, decimos que repasen, ¿no? Está empezando con el que. Es el sujeto. Deseo que todos ingresen a San Marcos. ¿Qué deseas? Algo. Ese es el OD. Y ese OD es una subordinada. Chicos, mi anhelo es verlos en San Marcos. Mi anhelo, sujeto, es verbo copulativo y después del copulativo siempre hay un atributo. ¿Ya? Y los complementos, sea de nombre, de verbo o de adjetivo, son los que van a ir siempre encabezados por una preposición. Si no hay preposición, no habrá complemento. Dicho esto, vamos a analizar estas 5 oraciones y ver cuál de las funciones está presente. ¿Tributo? Oh, perfecto. A ver, terminamos todo para que podamos analizar en bloque. Ahora sí, ¿verdad? Ya podemos, terminamos. El copulativo manda. Después de eso viene el atributo. Deseos. Tenía deseo de algo. Deseo, aquí está como sustantivo, ¿no? Ah, muy bien. Si está como sustantivo, de inmediato hay preposición. Deseo de algo. Ir a Japón, complemento de nombre. Es importante. ¿Qué cosa? Visitar al dentista. Eso es importante. Joder. No, sujeto. ¿Por qué no puede ver OD? Porque el verbo es copulativo. Es. Ah, cierto, sí. Ujú. Es importante, eso es predicado y dice algo del sujeto. Enrique se jacta. ¿De qué? De algo. Complemento de verbo. Pamela piensa. Eso sí, ¿no? Piensa eso. ¿Cómo se llama? Claro, objeto directo. Existen las subordinadas adjetivas de tipo especificativa y explicativa. Para que sea una especificativa, se requiere que haya una restricción. No hay de otra manera entender una especificativa. ¿Cómo es eso?
por ejemplo, que uno tenga la oración, ya, en una empresa va a haber 500 trabajadores. El universo es 500. Y decimos, los trabajadores que faltaron a la capacitación no serán renovados sus contratos. Los 500 no creo que hayan faltado a la capacitación. Tiene que ser un grupo reducido posiblemente, 50, 100, y a ellos es que no les van a renovar el contrato. Está restringiendo. El universo es 500, pero de los 500 solo a un grupo es el que no le van a renovar, ¿no? A eso es lo que llamamos restrictiva. Designa un subconjunto del conjunto especificado por la FN. Modifica solamente nombres comunes, no presenta pausas. Aquí no vamos a encontrar las comas. No vamos a encontrar las comas. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo voy a reconocer a una adjetiva? Mira, siempre va a tener los relativos. Relativos qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Su antecedente tiene que ser un sustantivo. Pero las explicativas, ¿en qué se diferencian? No restringen. Las explicativas presentan pausas y esas pausas las vamos a graficar a través de las comas, ¿no? A través de las comas. Entonces uno dice, en las explicativas, Miguel, quien repara computadoras, vive en Los Olivos. Esa es una información adicional, como está al centro, entre dos comas. Si la información adicional estuviera en la parte final, lo separamos solamente con una coma. Juan está leyendo una novela. ¿Qué novela? Que David le dio anoche, ¿no? Entonces, no por el hecho de que vean comas, tampoco quiero que se haga una generalidad, porque veo coma ya de inmediato, profesora, tiene que ser explicativa. Recuerda que las aposiciones también tienen comas, pero no por eso es subordinada. Ojo con ese detalle. Voy a escribir un pequeño ejemplo. Muchachos, ¿cuál de esas tres oraciones presenta subordinada adjetiva? Adjetiva explicativa, ¿en cuál está?
La última. Explicativa. ¿Sí? Ya, para no confundirnos, voy a poner la A, la B, la C y voy a ampliar inclusive el tamaño. Oh, muy grande. Chicos, por favor, ¿están ahí todavía? Solo escuché una respuesta. ¿Todos están de acuerdo que la explicativa está en la última? Imagino que si es última es la C. La C. La C, la explicativa. Claro. ¿Quién es Raúl? ¿Quién es un docente dinámico? Esa es una explicativa. Pero la A tiene coma. Conocimos a Rubén. ¿Y quién es Rubén? El asesor de la tesis. ¿Pero qué tesis? Que será sustentada en San Marcos. Eso no es una explicación, eso es una especificativa, ¿no? Especificativa. Este qué es un relativo. Julia, ¿quién es ella? La secretaria. Esa es una posición. ¿Qué secretaria? Que domina varios idiomas. Esa también es una adjetiva, pero especificativa. ¿Está claro? La clave era la B. En la B está la explicativa. Profesora, pero yo vi comas. Puede aparecer comas, pero no por eso. Recuerda, Julia, la secretaria. Esa es una posición. Bueno, ahora sí, vamos a buscar dónde está la explicativa. Dedo. Correcto. Vamos a ver, ya que no hay preguntas de adverbial, que aparecen acá. Debido a que Elizabeth estaba enferma, eso se llama adverbial causal. Y la coma es una hiperbática. Son capaces de algo. Eso se llama complemento de verbo. Perdón, adjetivo, porque la palabra capaz es un adjetivo. Es capaz de algo, complemento de adjetivo. Y si es complemento de adjetivo, es una sustantiva. ¿Capaz de qué? De enfrentarse, pero ¿para qué? Esa es otra subordinada. Es una de finalidad. Es una adverbial de finalidad. Tengo la seguridad de algo, de que Marisa viajará, ¿no? Eso es complemento. Complemento de nombre, porque va a decir la seguridad de que Marisa viajará el domingo. El pueblo, ahora sí, esta viene a ser la respuesta. Porque la última presenta la adverbial temporal. Bien, muchachos, ahí está. Ahora nos vamos al capítulo 17.
Son muchos signos de los cuales se ha elegido el que más se usa y que tiene variedad, ¿no? De clases. La primera corresponde a un vocativo. Recuerden que el vocativo no es parte de sujeto ni de predicado, puede estar al inicio, al centro o puede estar al final. El novio, los parientes, los invitados esperaban a la novia. Esa se llama coma enumerativa. Los deportistas exhaustos. Es un inciso, una explicación, así como los alumnos que viven cerca de colegio. Esa viene a ser una explicativa, una explicativa. Juan Carlos tiene 20 años. Ana tiene 22 años. Para no repetir el verbo tiene, se utiliza la coma y esa coma se llama la coma elíptica, ¿no es cierto? Mal de muchos es consuelo de tontos. Aparece la coma elíptica. En la Copa América de Chile es un circunstancial. Si lo separo con una coma es porque ese circunstancial debería estar, ¿no? Ese circunstancial debería estar al final, pasó al inicio, la coma se llama hiperbática. Esa hiperbática también lo podemos apreciar con las subordinadas. Esas subordinadas vemos como la condicional, la causal, la temporal, etc. ¿Y la P qué cosa tiene? Lamentablemente, esa corresponde la coma de adverbio oracional. Marisol, ya es tarde, así que esa es coma conjuntiva, el así que, ¿no? En la letra Q. Y la R estudió mucho para el examen, pero es una conjunción adversativa. Entonces la coma también se llama conjuntiva. Ellos se paseaban, ya se sentaban. El ya, eso es una distributiva. Por lo tanto, es una coma también conjuntiva, ¿no? Coma conjuntiva. Muy bien, muchachos. Y la última también es una coma conjuntiva, ¿no? Las locuciones se encierran entre comas. La locución, ya sea de tipo explicativa, ya sea adversativa, van entre comas. A ver, vamos a responder un segundo esta pregunta. La B. La E. No, no. La EMIS.
Bien, chicos, continuando con la explicación, disculpen por favor la interrupción. Ay, mi niña se presentó y les ruego su comprensión. En la primera es incorrecta porque dice, vuelve a Ayacucho, huérfano pajarillo. O sea que esto vendría a ser el vocativo. Y al vocativo hay que separarlo. Lamentablemente, eso también es de adverbio oracional. Tiene que estar entre comas. Como sigas jugando en los casinos rosa, vocativo. Y Ana, los mangos, los naranjos, etcétera. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta. El refrán dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es de corrido, ¿no? Una sola idea. Por lo tanto, la clave en la 17 es de dado. 17 es de dado. La última pregunta tiene que ver con los conectores discursivos, aquellos que lo habíamos analizado en la clase anterior y que eran las que obedecían a diferentes criterios de clasificación, ¿no? Más que nada de carácter semántico. Entonces tenemos los aditivos, los contrastivos o contraargumentativos y de base causal, los consecutivos, los causativos, las que expresan finalidad. En realidad, ese es digamos, un cuadro un poquito más detallado, porque bastaría con decir de finalidad, ¿no? O causales, pero se ha puesto énfasis en algunos casos para ser más específico, ¿no? De base causal. Es una postura en realidad para clasificarlos. Y los temporales, de pronto, en ese momento, luego, más tarde, etcétera. Porque recuerden que los conectores o los marcadores del discurso no solamente son las conjunciones, también están los adverbios. Y finalmente, los que indican orden, digresión, conclusión o una reformulación. ¿Sí ven? Aparece más detalles, pero que la base semántica sigue siendo la misma. Anterioridad, si digo antes, hasta el momento, hasta aquí, es la idea de anterioridad, ¿no? Simultaneidad en ese momento, al mismo tiempo, mientras, ¿no? Carlos estudia mientras su madre trabaja. Simultaneidad. Los que hemos visto la clase pasada básicamente fue los reformuladores, fueron los de ordenación, los de digresión, y sobre ello giran las preguntas. Yo les sugiero que por favor hagan una captura de pantalla porque quisiera proponer unas 2 preguntas que no está en el repaso acerca de la clasificación de la oración según la actitud del hablante. No la tenemos y eso es peligroso, deberíamos tenerlo, ¿no? Así que los minutos que me quede vamos a repasar un poquito ello. Y aquí solamente concluimos con la pregunta 18. Creo que ya la tienen lista. A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuál sería la respuesta? La C, ¿no? Muy bien. Para empezar, es un orden. En otras palabras, reformulamos el ya que vendría a ser una causal. Ya, lo que les decía que puede ser peligroso si no nos acordamos es la actitud del hablante, que casi siempre preguntan. Si les digo, no sé si todos entendieron la explicación, ¿qué clase de oración sería por la actitud del hablante? No sé si todos entendieron la explicación. ¿Dubitativa? Sería una interrogativa. Ahí podrían fallar. No sé si ese sí
Va a estar siempre, siempre, siempre en la interrogativa indirecta total. Dime si entendiste la explicación. O sea, cualquiera diría, es una imperativa, pero no, es una pregunta indirecta. No se Interrogativa también, olviden, interrogativa indirecta total. ¿Sí? No se olviden. Así viene una oportunidad y muchos se confundieron. La dubitativa es cuando uno dice posiblemente, tal vez, quizá, probablemente viaje el fin de semana. O sea, no tengo certeza. Ahí sí, ¿no? Pues sí, probablemente. No hay seguridad. Pero ese no sé si entendieron, estoy preguntando indirectamente. Chicos, me gustaría verlos a todos en San Marcos. Me gustaría. Desde la perspectiva del hablante, eso es una desiderativa, ¿no? Una desiderativa. Por favor, jóvenes, nunca se rindan. Luchen por sus sueños. Luchen por sus objetivos hasta concretizarlos. Desde la perspectiva del hablante, esa vendría a ser una imperativa o exhortativa. Qué bonita experiencia me llevo. Fue grato trabajar con ustedes. Qué bonita experiencia. Una exclamativa. Tenemos dentro de las actitudes del hablante las interrogativas, repásenla, directas con los signos, ¿no? ¿Qué temas van a repasar ahora? Subordinada, ya, esa sería una interrogativa directa parcial. Siempre será parcial cuando tiene pronombre interrogativo. Pronombre interrogativo, tanto en la indirecta como la directa, siempre será parcial. Queridos jóvenes, no me queda más minutos ni segundos. Estoy en la hora. Quiero agradecerles por su comprensión. No fue para mí de repente el 100% este ciclo por un tema de salud, pero a Dios gracias, al menos las pocas veces que hemos estado, siempre ha sido muy grato con ustedes, interactuar, escucharlos. Me hubiese encantado conocerlos a todos, ¿no? Aunque sea en la vocecita, pero no fue posible. Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga y que sean los mejores profesionales sanmarquinos. Un abrazo.